Muy bien, buenas tardes, gracias Jorge. Muchas gracias por asistir a esta plática. Gracias a los organizadores del evento, Douglas, Adelina, por crear este espacio para compartir el conocimiento, networking. En esta ocasión tenemos el agrado de presentar los notables avances en el proyecto Santo Tomás. Mi compañero Salvador Ortega y yo vamos a presentar estos notables avances en este proyecto, uno de los más importantes en México y en el mundo. Empezamos con la infraestructura regional y algunas ventajas que tiene el proyecto, ¿no? Se encuentra localizado en el área de Choix, una localidad con personas muy amigables con la minería, ¿no? Antiguamente ya han desempeñado funciones en diferentes minas, ¿no? Tales como el Sausal, Lluvia de Oro, entre otras. Luego tenemos una gran infraestructura en temas de comunicación, vías, redes ferroviarias, vías de comunicación por carretera. Luego tenemos suministro de gas natural y puede contar también con la producción de energía hidroeléctrica. Dos puntos importantes, como ustedes pueden apreciar aquí, se encuentra también al sureste, 160 kilómetros al sureste del proyecto, el puerto Topolobampo y el aeropuerto de Los Mochis. Próximamente también vamos a mostrar el relieve, ¿no? La altitud en el cual se encuentra este proyecto. Está debajo de los 1200 metros sobre el nivel del mar, lo cual ya es una gran ventaja en comparación a otros depósitos pórfidos de cobre, ¿no? Como bien saben, el relieve para las futuras construcciones durante el desarrollo de un PFS es súper importante y lo vamos a desglosar a través de números con mi compañero Salvador. Aquí mostramos un poco de la infraestructura local, ¿no? Básicamente está focalizada en tres áreas: zona Brasiles, zona norte y zona sur. Nosotros nos hemos enfocado mucho más en la zona norte. Entonces, pueden observar los puntos rojos y grises. Son las zonas aledañas al proyecto que tienen cierta densidad de personas, viviendas, comunidades, etcétera. Y como pueden ver, cerca a la concesión no tenemos prácticamente comunidades directas, ¿no? En la cual nosotros podemos tener algún problema hacia futuro. De todas maneras, se está trabajando en eso este año con el plan social. Siguiente, mostramos la infraestructura local que tiene el proyecto, la zona de Brasiles y el campamento en Santo Tomás. En la zona de Brasiles tenemos una capacidad de 32 personas y en la zona de Santo Tomás de 52. En la infraestructura, la imagen del fondo, mostramos el área de trabajo donde almacenamos los núcleos, donde procesamos toda la información para poder guardar y trabajar próximamente con un trabajo un poco más de ingeniería, ¿no? Cabe resaltar que el proyecto está muy cerca, ¿no? del proyecto próximo a perforación, que es alrededor de 20 kilómetros. Y como mencioné, tenemos una también gran infraestructura para guardar los sondajes, el core shaft, los pulps, los reject, etc. En este slide, muy importante slide, a decir verdad, queremos notar el potencial económico, geológico, que tiene Santo Tomás en comparación a la historia, ¿no? Comparándolos con todos los trabajos realizados anteriormente por diferentes empresas, llámese Minera Río Tinto, Tempisque, ¿no? Exal, Peñoles, Yinchuan, que tiene Bahuerachi, potencial en pórfido de cobre muy importante, Newmont actualmente en el Sausal y así. Y como pueden apreciar también en la parte superior, los distintos tipos de depósitos comprenden un endowment de metales diferentes, no solamente de cobre. Tenemos incluso dentro de la concesión a la Reforma y
muy cercano a Santa Anita también, que es uno de los potenciales que también estamos asociando a la geología próximamente en nuevos estudios. Y aquí muestro el perfil de elevación. Como mencioné al inicio, se encuentra debajo de los 1.200 metros sobre el nivel del mar, muy importante a tener en cuenta en la ingeniería. Las concesiones básicamente se encuentran focalizadas en dos áreas: el Core Concession, delimitado por las líneas rojas, ¿no?, alrededor de 1.200 hectáreas, y las concesiones periféricas que llegan alrededor de 7.800 hectáreas. En total suman alrededor de 9.000, como pueden observar. Y un punto importante también es mencionar que Bahuerachi, ¿no?, la adquisición que se tuvo en el 2018 fue alrededor de $215 millones. Aquí muestro un poco de los avances que se ha tenido durante los últimos 4 o 5 años con la actual perforación, el mapa geológico actualizado, realizado por todo el equipo de geología, un gran esfuerzo durante estos años. Y quiero focalizar la zona norte y sur, ¿no?, mostrando los puntos verdes y rojos. Los verdes son los sondajes realizados históricamente, donde se hicieron sondajes de manera vertical, ¿no?, y los rojos son los actuales sondajes que tenemos distribuidos en la zona norte, zona sur y algunos en la zona de Brasiles. En la parte derecha mostramos los compósitos, en especial los de color naranja, rojo y rosa, que muestran los principales compósitos de cobre equivalente y en porcentaje en la zona de Santo Tomás. Y pues en total de metros, históricamente solo tenemos alrededor de 20.000 metros, y actualmente tenemos alrededor de 48.000 metros barrenados, comprendidos entre las 3 zonas, ¿no? Y tenemos contemplado, por ahora tenemos un solo barreno en geotécnico, pero tenemos contemplado todavía trabajar más en ello. Ok, aquí muestro la geología actualizada. Como pueden observar, el relieve súper beneficioso para nuestro caso, y quiero mostrar la relación con la geofísica que se ha trabajado en los inicios de la campaña de exploración. Este es el mapa de magnetometría en 3D, la relación con la cargabilidad y la resistividad para tratar de encontrar patrones de mineralización litológicos principalmente. Y un punto clave, la parte del estudio a detalle estructural, que mañana mi compañero Fidel explicará con más detalle. Hemos encontrado zonas muy interesantes, en especial en la parte norte y sur. Esta es una vista desde el oeste hacia el este, donde se muestra el Helimac en 3D. Entonces, buscamos también zonas donde tenemos generación de distintos pulsos de intrusivos, no solamente los pre o los post mineral o los sin mineral, sino también los stocks que pueden estar controlando el grado del volumen en la mineralización, en este caso de nuestro depósito, la calcopirita, y en este caso la relación con el gamma, realizado en 3D, en comparación con un estudio aéreo radiométrico de potasio, con lo cual cuadra muy bien. Y aquí muestro el Gray Shell histórico en comparación con el actual. Esto no lo teníamos. Básicamente fue realizado durante todas las últimas perforaciones que hemos tenido en comparación con la geología, y posteriormente se trabajó con otras empresas para lograr caracterizar el modelo de bloques. En este color rosa se muestra los valores mayor a 0.5% de cobre. En este color rojo que aparece tenuamente se observa el valor de cobre mayor a 0.4, y ahora el color naranja refleja el valor de cobre mayor a 0.3%. Esto es el zoneamiento en 2 secciones, para la zona norte y para la zona sur. La variabilidad en los distintos elementos
He representado aquí los 4 porque han sido los 4 elementos que hemos tomado en cuenta para el cálculo del cobre equivalente. En la zona sur en especial hay una distribución característica para el molibdeno con una vista noroeste, y paso a mostrar un poquito lo que se ha encontrado en el campo, en la parte suroeste, vetillas de molibdenita asociados a carbonatos, arcillas, ¿no? Y también de forma diseminada. Ya tenemos datación, mañana mi compañero Fidel explicará el detalle. Por favor, recomiendo asistir a la plática. Aquí mostramos el actual cálculo de los recursos que se ha trabajado con distintas empresas, Ausenco, SRK, Mining Plus, y hemos llegado a la conclusión de las toneladas a 847.7 millones de toneladas con 0.31% de cobre. Cabe resaltar que esto ya ha sido trabajado en relación al Open Pit, que fue diseñado también para ver cuánto es el contraste de lo que existe en total, ¿no? Sin tomar en cuenta el diseño del pit. Cabe resaltar que tomar estos dos números no es correcto, obviamente, pero ustedes pueden ver básicamente que es más de 1000, ¿no? Entre indicados e inferidos. Pueden observar aquí también el strip ratio, es 1.16, ¿no? Si pueden dividir el waste mineral y las toneladas en mineral, podemos obtener este número, ¿verdad? Luego voy a pasar a Salvador, va a explicar las fases de estos números. Adelante, Miguel, Salvador. muchas gracias por esa valiosa información que nos brindas acerca del proyecto, su infraestructura y su geología. Ahora, hablando un poco más de la parte de cómo se planea minar Santo Tomás, basado en el PEA que publicamos a finales del año pasado, pues es importante comenzar diciendo que la información va a ser un sistema, va a ser un tajo abierto, con una operación tradicional de pala hidráulica y camión, con bancos con intervalos de 10 metros. Para su minado, el proyecto se va a dividir entre la zona norte y la zona sur, y van a ser 4 fases, en donde las 2 primeras fases, que se pueden apreciar con el color azul y el color naranja, corresponden a la zona norte, y las 2 fases subsecuentes en la zona sur, que se pueden observar la fase 3 en el color verde y la fase 4 en el color amarillo. El objetivo de comenzar minando la zona norte y la fase 1 es para poder minar en una etapa temprana del desarrollo minero el material de mayor ley, para posteriormente llegar a la fase 2, que es la fase final del tajo de la zona norte, que va a tener una profundidad de 0 metros sobre el nivel del mar, o sea que va a estar al nivel del mar. Posteriormente vamos a pasar al tajo de la zona sur, comenzando con la fase 3, que va a ser más que nada desmonte o pre-stripping, y terminando la operación minera, así como el tajo de la zona sur, con la fase 4. Es importante mencionar también que el tajo de la zona norte, en la parte norte, está delimitado por la línea de la Conagua, por el río Fuerte, por la presa Agüites, perdón. Asimismo, la operación se planea para 24 horas al día, los 365 días del año, durante 23 años, en donde los 2 primeros años van a corresponder a pre-stripping. Posteriormente, durante un año, va a entrar en operación la fase 1 del proyecto, procesando 60,000 toneladas por día, que son 21.9 millones de toneladas por año, y a partir del año 2 y los años subsecuentes va a entrar en operación la fase 2, con 120,000 toneladas diarias, 43.8 millones de toneladas por año. Asimismo, podemos apreciar en la tabla el diseño por fases de leyes y tonelajes, en donde podemos observar el material mineralizado y el waste en millones de toneladas para cada una de las fases, así como el cobre equivalente y el strip ratio. Podemos ver que se contempla un material mineralizado de 847.6 millones de toneladas, 983.6 millones de toneladas de waste o tepetate, una ley promedio de cobre equivalente de 0.36 y un strip ratio de 1.16.
Se puede observar también que el strip ratio de la fase 3 de 2.76 es el mayor de las 4 fases, a causa de lo que había comentado previamente, de que la fase 3 corresponde más que nada a un pre-stripping o un desmonte de la zona sur. Ahora, hablando de la producción por destino, podemos observar en el año -2 y -1, que son actividades de pre-stripping, y vamos a estar mandando material de la mina al tepetate. Asimismo, vamos a estar mandando también algo de material al stockpile. En el año 1 es cuando ya vamos a empezar con las operaciones con 21.9 millones de toneladas por año, mandando ya material al molino, mandando material del stockpile al molino y también algo de material de la mina al stockpile. A partir del año 2 podemos ver que ya hay un incremento en la capacidad de procesamiento con una capacidad de 43.8 millones de toneladas por año que se mantiene constante. Podemos observar que en el año 5 y en el año 12 mandamos algo de material del stockpile al molino, material que fue obtenido en el año 2 y en el año 3. Podemos observar que hay una disminución en la cantidad de material enviada al molino a partir del año 20, ya por estar cerca por el fin de las operaciones, concluyendo en el año 21. En la línea verde podemos apreciar la ley de cobre y en la línea azul la ley de cobre equivalente. Como lo había comentado previamente, la intención de empezar con la fase 1 en el Tajo de la zona norte era poder obtener el material de mayor ley temprano en el desarrollo del proyecto. Y esto se puede ver en las líneas de cobre y cobre equivalente en el año 2. Podemos ver que el cobre tiene una ley de 0.39% y el cobre equivalente de 0.44%. A partir del año 5, que es cuando ya empezamos a minar la fase 3 de la zona sur, empieza a disminuir a causa de que corresponde más a pre-stripping. Y en el año 12, que es cuando empezamos a llegar a la fase 4, es cuando podemos observar un incremento gradual en las leyes de cobre y cobre equivalente, que llegan incluso en el año 16 a 0.33% de cobre y 0.33% de cobre y 0.36% de cobre equivalente. Ok, ahora hablando de la producción por fases, podemos ver que la fase 1 y la fase 2 van a estar siendo minadas de forma simultánea durante los años de pre-stripping. Al entrar al año 1, podemos ver que continúa ese minado simultáneo de las fases con algo de material que se va a estar mandando del stockpile al molino. A partir del año 2 empezamos a ver cómo empieza gradualmente a disminuir el material movido de la fase 1 para incrementar el de la fase 2. Para el año 5 tenemos ya nada más material de la fase 2, empezamos a minar la fase 3 y también algo de material que vamos a estar moviendo del stockpile. Empieza a disminuir gradualmente a partir del año 6 conforme incrementa el material de la fase 3, que es el pre-stripping de la zona sur, hasta llegar al año 13, en donde vamos a tener, hasta el año 12, perdón, en donde simultáneamente vamos a minar la fase 2, 3 y 4, es cuando termina la fase 2, continúa la fase 3 y empieza a aparecer la fase 4 y mandamos material del stockpile al molino, el remanente que había en el stockpile. Continúa decreciendo el material de la fase 3 y para el año 17 estamos ya simplemente minando el material de la fase 4 y terminando las operaciones en el año 21. Ahora, en cuanto a la maquinaria pesada que estamos considerando 5 palas hidráulicas, una pala cargadora, 61 camiones en la fase pico, que es entre los años 4 y 7, 8 máquinas de perforación y voladura, una de precorte, 4 bulldozers, 4 wheeldozers, 2 camiones cisterna y 3 motoniveladoras. También como comentario aparte, los costos de esta maquinaria fueron reflejados en el PIA que publicamos a finales del año pasado, basados en cotizaciones realizadas por suministradores de equipo para la industria minera en México. Y en futuros estudios pues vamos a estar considerando la actualización de los costos de seguro de estas unidades. Ahora, hablando del diagrama de flujo de procesos, estamos considerando un circuito de trituración de 3 etapas.
siendo caracterizadas por la trituración primaria, la trituración secundaria y la trituración terciaria, que es un HPGR, un rodillo de moliendas de alta presión, seguidos de la molienda con 2 molinos. Posteriormente el material va a la remolienda y flotación de cobre, en donde una parte va a los jales y otra a los hidrociclones, como se puede ver en el área denominada con el color verde. Después terminamos obteniendo el concentrado de cobre en el Copper Concentrate Handling, y el final de la obtención del molibdeno es en la flotación del molibdeno y manejo del concentrado. Y aquí podemos ver que estamos tratando al cobre y al molibdeno en diferentes circuitos. Ahora, en cuanto a la infraestructura del lugar, podemos apreciar el Open Pit, tanto el tajo de la zona norte como el tajo de la zona sur. En la parte oeste podemos ver el estanque de filtración y la planta de tratamiento de aguas. Y al sur podemos ver la tepetatera o la Waste Rock Stockpile Facility, que va a tener una capacidad de 980 millones de toneladas. Podemos apreciar también el actual camino para accesar al proyecto, que es el mismo que se está considerando en el PIA, que está denotado con el color rojo, y las instalaciones de soporte también. Asimismo, en la parte este del pit de la zona sur, podemos apreciar el primary crusher, la planta de procesos, el estanque de filtración, los hidrociclones y el Tailings Storage Facility o la presa de Jales, con una capacidad de 850 millones de toneladas. Ahora mi compañero Miguel les va a mencionar algunos datos acerca del cash flow considerado en el PIA. Gracias, Salvador. Traducimos un poco de estos procesos que Salvador mencionó muy bien durante todas las etapas de minado, ¿no? Los 23 años vida útil de la mina, incluido los 2 años de pre-stripping, ¿no? Como pueden observar, el CAPEX y el OPEX están plasmados en este desglose, ¿no? De cash flow anual, y pueden observar claramente que el initial CAPEX, que son los 2 primeros años, ¿no? De pre-stripping, muestran alrededor de 1.400 millones de dólares americanos. Todos estos precios están en dólares americanos. En la expansión de CAPEX llega alrededor de 670 millones de dólares, y pueden observar también que el gross revenue, ¿no? El ingreso bruto desde el año llega desde el año 1 hasta el año 21, ¿no? Siendo el año 2 uno de los más importantes para este gross revenue. Luego tenemos en cuenta también factores como el Expansion CAPEX, Sustaining CAPEX y el Closure CAPEX, que viene a tallar ya en los últimos años de la vida útil de la mina, considerando cierre, remediación, etcétera. Luego, un factor importante también, ¿no? Los impuestos a pagar, regalías, etcétera. Y en esta línea mostramos el cash flow no apalancado, libre de hecho, y por supuesto post-tax, ¿no? Después de todos los impuestos ya calculados. En esta parte del OPEX, el mining and milling, en la minería se ha considerado más o menos contar con $4.77 por tonelada procesada. En la molienda, en el OPEX de la molienda se considera $4.25 por tonelada procesada, gastos y expenses administrativos de $0.67, siendo esto un total de $9.69 por tonelada procesada. Alimentados a la planta en total con 847.7 millones de toneladas de cobre, como mencioné en la tabla anterior. El modelo financiero, este es un resumen de todo lo que se ha presentado en el CAPEX y el OPEX, ya traducido a lo que vamos a obtener durante la vida útil de la mina, que son los 23 años, ¿no? Claramente podemos observar en el año 1 todavía
no tenemos un gross revenue debido al expansion CAPEX que se mostró en la diapositiva anterior. Sin embargo, en el año 2, como mencioné, es uno de los mejores años para el ingreso bruto post-tax en toda la vida de la mina. Cabe resaltar que en el último año, que es el 21, pues la mayoría de todo este flujo de caja libre va a ir destinado a específicamente el cierre de la mina. Y pueden observar esta línea, ¿no? Al igual que la diapositiva anterior, es un flujo de caja, ¿no? Obviamente acumulado, de hecho post-tax, no apalancado, ¿no? Incluido el capital de expansión. En estos números puedes ver claramente que el NPV llega alrededor de 2.3 millones de dólares con un IRR del 23% y en periodos de recuperación es de 4.1 años. Y en el post-tax, ¿no? El número creo un poco más importante, te lo mostramos con 1.23, el IRR de 17.3 y con años de retorno de 5 años, ¿no? La idea es, con las oportunidades que mi compañero Salvador va a mostrar en un momento, es tratar de subir. Definitivamente tenemos distintas opciones que estamos evaluando, gran parte del equipo está aquí trabajando en eso y tenemos pensado llegar alrededor de 20% en el IRR. Esto es un análisis sensitivo económico clásico para la mayoría de proyectos en exploración. Nos ayuda a entender un poquito del punto de equilibrio respecto al precio del cobre. Como pueden observar, el punto de equilibrio estándar que hemos tomado en cuenta es de 3.85 dólares la libra. Entonces, pueden observar en el eje X la variabilidad que puede tener en cuestión de porcentajes si es que el precio del cobre llega a bajar o a subir. Naturalmente, esto puede cambiar en el siguiente informe que vamos a trabajar en los siguientes meses. Y pueden observar qué tan sensible es si nosotros añadimos solamente el 20% al precio actual del cobre. Ahora creo que en la mañana está arriba de 4.5, me parece. Entonces hemos solamente hecho un cálculo para el 4.62 al 20%, pero la referencia para este reporte trabajado ha sido de 3.85. Las variables más sensibles, ¿no? Para este diagrama, claramente se puede observar la línea negra, ¿no? La línea azul, que es el precio de los commodities y la ley. En este caso, pues sería buscar, ¿no? Zonas con leyes mucho más favorables. Y los que son menos sensibles pueden observar la línea amarilla, ¿no? La línea verde, ¿no? Los initial CAPEX y el total CAPEX. No va a afectar, ¿no? Estas variaciones del mercado tanto en estos puntos del initial y el total CAPEX y los costos de operaciones también. Paso a Salvador. Miguel, muchas gracias por hablarnos acerca de los aspectos financieros. Ahora, como lo había comentado previamente, a finales del año pasado publicamos un PEA y encontramos varias oportunidades y varias alternativas para mejorar esos números de los cuales nos habló Miguel. Una de ellas sería evaluar diferentes fuentes para proveer al proyecto con energía. Utilizamos para el proyecto energía de la CFE, pero existe también la posibilidad de obtener energía de una planta solar, del mercado eléctrico mayorista, por medio de contratar a un tercero para que opere una turbina de gas de ciclo combinado y con generadores de gas natural licuado. Asimismo, la evaluación y la comparación de utilizar un triturador primario semimóvil en el pit y un túnel para transportar el material a la planta de procesos, que nos llevaría a disminuir la cantidad de camiones necesarios y del gasto en diésel, versus la forma que consideramos en el PEA de utilizar una banda transportadora y una trituradora estacionaria.
Asimismo, una evaluación, un análisis de CPF, de flotación de partículas gruesas, que podría llevarnos a tener recuperaciones comparables de cobre y molibdeno, y también trabajar con tamaño de partícula más grueso y disminuir los gastos en energía. Asimismo, la lixiviación de óxidos de sulfuros, porque en el PEA están considerados nada más los sulfuros, porque los óxidos están tomados en cuenta como desperdicio o waste. Excelentes oportunidades, gracias Salvador. Como pueden observar, todavía tenemos trabajo durante las actualizaciones subsecuentes que se van a dar en la siguiente fase del PEA, y esto reflejado actualmente en una estadística que un banco hizo para nosotros, puso en comparación los 30 mejores proyectos de cobre en el mundo, no desarrollados, o tal vez que ya están desarrollándose pero que todavía no han sido minados. Ponen a Santo Tomás dentro de los mejores con alrededor de 1.000 millones de toneladas de cobre, y esto sí es sin tomar en cuenta, como mencioné al inicio, los recursos que se han calculado en las zonas de Brasiles, y están fuera también las zonas de óxidos de cobre, en la cual actualmente se está trabajando. Y otro dato más es el plan que ya mencionó mi compañero. Aparte de eso es la exploración que tenemos planeada en la zona sur. Ustedes vieron las secciones con el zoneamiento de los metales, oro, plata, cobre y molibdeno. Las muestras que representé allí a través de la vetilla y la diseminación, todavía lo tenemos contemplada, ¿no? Y esto va a ayudar a subir unos 3 o 4 quizá posiciones arriba. Muy bien, eso sería todo. Gracias al equipo de Santo Tomás. Por favor, los esperamos en el booth 314, 315. Gracias por asistir a esta plática. Gracias.